Shalom, shalom, Javerí, que el Eterno les dé un magnífico día. Y estamos en la meditación de la Parashá Kitizá en Perek 32, y Pasuk 1. Dice: vio el pueblo que se demoraba Moshe para bajar del monte, entonces se congregó el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un ídolo que vaya delante de nuestro, porque este Moshe, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue de él. Entonces les contestó a Aarón: quiten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas, y tráiganme a mí. Y se quitó todo el pueblo los zarcillos de oro que estaban en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él tomó de manos de ellos, la formó con un buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Vio a Aarón, construyó un altar delante de él y pregonó a Aarón y dijo: fiesta para el Eterno mañana. Madrugaron al otro día, ofrendaron holocaustos, acercaron pacíficos. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron para festejar. Bueno, no dejamos de enseñar situaciones que fueron y que causaron graves estragos en la vida del pueblo de Israel. Y aquí encontramos una situación muy importante, una situación que tiene sus sostenidos y sus memoles. Por un lado, hemos aprendido que Aarón, aun cuando él ordenó esto de la creación de este becerro de oro, que de alguna manera es visto y entendido como idolatría, por el otro lado entendemos que una de las intenciones importantes que tuvo precisamente Aarón es precisamente el hecho de que el pueblo pudiera esperar a la venida o el retorno de Moshe Rabino con las tablas. Y no fue tanto por hacer el becerro, sino estaba dando tiempo para que él regresara. Y tan es así que el Eterno, quien es bendito, a pesar de que pudiera haber hecho lo que hizo, aquí aprendemos una lección extraordinaria. Lo que importa sobre todas las cosas es la intención. Lo que importa sobre todas las cosas es la intención. En este caso, a lo mejor es visto desde el punto de vista de algo negativo o malo el haber hecho el becerro, porque de hecho lo era. O sea, no vamos a decir: no, eso no era. No, sí lo es. Y afectó al pueblo, definitivamente. Pero aquí hubo una diferencia entre Aarón y la comunidad abigarrada, que fueron la gente que promovió incluso la creación de este becerro de oro. En este caso, esta gente que no era del pueblo de Israel promovió. El pueblo, pues como decimos coloquialmente, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y en este caso, pues Israel también tuvo su parte. Cierto que la comunidad bigarrada promovió, cierto que Aarón lo hizo, pero también es cierto que el pueblo de Israel también participó, y entonces eso los involucró a todos. Ahora, en el caso de la comunidad bigarrada, pues no se podía esperar menos, venían de los ídolos. Y qué terrible es cuando la gente, fíjate qué tremendo, porque hay una lucha, aún cuando están dentro del pueblo Cajal Israel, aún cuando están en el pueblo de Israel, hay muchos que traen todavía mucha idolatría en su corazón. Hay mucha idolatría. Su manera de vivir, su forma de actuar, la soberbia, que es idolatría, la avaricia, que es la idolatría, la inmoralidad sexual, que es idolatría. Casi todos los pecados están conectados con la idolatría. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de un pecado grave, muy grave, pero que desglosando el punto de Aarón, que ciertamente una de las cosas que fue, que motivó a hacer lo que no era correcto, era que la motivación de él era hacer tiempo para que Moshe regresara y entonces las cosas cambiaran. Este es un punto muy importante, pero el otro lado de la moneda es cuando hay alguien que hace cosas buenas, pero con mala intención. También está el otro lado y nos tenemos que cuidar de los dos lados. Y en este caso, lo que aprendemos de ahí es que el Eterno, quien es bendito, le importa mucho la intención. Sea que tú puedas hacer algo que no está visto tan bien, pero lo hiciste con la intención mejor. Hay veces que nosotros ayudamos a la gente o hacemos alguna cosa y no sabemos que en eso le podemos dañar. Es como aquel que no tiene recursos y llega uno y le dice: ven, te regalo, por decirlo así, 20,000 pesos. Y se lo regala. Pero ¿saben qué? Lo echó a perder. Porque este cuate, en lugar de que lo ocupara para lo que debiera, agarró, se emborrachó y hasta fue y compró droga. Es una situación que a veces se da y que al rato los familiares dicen: ¿cómo y de dónde sacó dinero? Y ya dicen: pues fulano de tal. ¿Cómo? Y le echan la culpa. Y le echan la culpa. Y en este caso fue buena intención, sí fue buena intención porque quería que saliera de sus deudas y todo aquello, pero él, en lugar de pagar las deudas y todo eso, ¿qué hizo? Pues se fue, se emborrachó, se gastó la lana, se fue y compró droga, etc. Y ahí vino la situación. ¿Fue malo o fue bueno? Fue bueno por la intención que tenía, pero fue malo porque no fue bien para este hombre. Y en este caso, pues tenemos que cuidarnos de la intención. En el caso de hacer cosas buenas, pero no tener la intención correcta, ahí también hay un problema grave. Tenemos que tener cuidado, porque hay gente que hace cosas buenas, pero con intenciones no correctas. Y tenemos que cuidarnos de ello. Entonces son dos cosas, y en este caso debemos mirar que al Eterno, vuelvo a repetir, le interesa mucho la intención. Incluso Rab Shaul diría que seremos juzgados por las intenciones de nuestro corazón. Es importante que sí, las obras son importantes, lo que nosotros hagamos, nuestras acciones son importantes, porque de alguna manera reflejan lo que nosotros somos, pero no necesariamente nuestras obras reflejan las verdaderas intenciones, porque podemos tener buenas intenciones y mirarse como mal, como también podemos tener malas intenciones y mostrar que están bien. Y el juez supremo, el que conoce los corazones, escudriña el corazón y los riñones, las acciones y las intenciones del corazón, él juzgará de una manera importante la vida de cada uno. Uno puede incluso comentar cosas, pero si nosotros tenemos una agenda escondida en nuestro corazón acerca de lo que queremos comentar, y nuestra intención no es otra más que una segunda cosa, eso no está bien y no es visto delante del Eterno. Y por eso nosotros debemos de ser una sola pieza. Si vas a quedar mal, si vas a hacer cosas que no son correctas, ¿sabes qué? Mejor no lo comentes. ¿Para qué? Son situaciones que nosotros tenemos que evaluar antes de, porque de lo contrario es visto delante del Eterno. Él juzga la intención por la cual nosotros hablamos, decimos, comentamos o incluso llevamos a cabo la shohará. Entonces, mis amados, a Dios le importa mucho, y como dice el gran maestro a los gentiles, ciertamente
seremos juzgados por las intenciones de nuestro corazón, porque el juez justo mirará y hará ver toda esta situación. La idolatría es una situación grave, muy grave para todos, y nosotros tenemos que tener cuidado de no cometer esos agravios delante del Eterno, porque es pecado de idolatría, es un pecado en contra de Dios, es un pecado en contra de Dios, y por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado de no involucrarnos en estos tipos de pecados. Como hemos visto, hay muchísimos pecados que están conectados con la idolatría. Recordemos pues, mis amados, que las intenciones cuentan mucho y serán la base del juicio del Eterno en aquel día. A Aarón, pues ciertamente, fíjate que es interesante, porque después de esto sería consagrado como Cohen Gadol. Y te voy a decir, si él hubiese tenido una intención buena, ¿tú crees que le hubieran dado el de Cohen Gadol? Pues no, simplemente no. Pero el Eterno juzgó para bien, porque vio que la intención de Aarón verdaderamente era buena, no era mala. Sin embargo, la de la comunidad de Abigarrada, esa sí fue total y absolutamente de idolatría. Y qué decir del pueblo, que aunque fue neutral en un momento dado, participó. A lo mejor tú puedes decir, no, es que quién sabe qué, pero si tú estás pecadito ahí con la gente que está haciendo lo malo, pues tú ya participaste. El hecho de callar, tú otorgas. El hecho de tú no decir nada, tú ya estás participando. Pero si tú te das cuenta de que lo que están haciendo, se está haciendo, está mal, tú eres el primero que debes decir, ¿saben que eso no está bien? Y eso te exime de tener culpabilidad de situaciones que ustedes saben que en lo cotidiano muchas veces nos vemos involucrados en situaciones que no deberíamos, porque nos callamos. Porque dicen en nuestro pueblo mexicano, dice, el que otorga, el que calla otorga, el que calla otorga. Entonces, no nos podemos callar cuando hay injusticia, no nos podemos callar cuando hay cosas que no son correctas. Hay gente que ve que las cosas están mal, en las casas se quedan callados, no dicen nada, en la calle ven que insultan o hacen alguna cosa y no hacen nada, ven que están golpeando a una mujer y no le hacen nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos participar de las malas obras, y si no tenemos la intención, incluso aunque veamos al ver las cosas, no participamos oponiéndonos a las cosas negativas, a las injusticias, nosotros somos participantes de ellas. Tenemos que tener mucho cuidado, que el Eterno nos ayude a tener el valor para hablar y para oponernos a la injusticia, porque hay muchas injusticias. Y en alguna ocasión me tocó mirar cómo una madre golpeaba a su hijo, y le dije, pues ¿cómo? Es que son sus hijos. Para empezar, a un animal se le golpea y hay madres que se acaban a los hijos. ¿Cómo crees? Igual, si estás viendo que están pateando un perro, y es ¿por qué lo pateas? Uno se tiene que oponer a las cosas. Si alguien está robando en los huesos, pues le tiene uno que decir, oye, pues está robando en el peso, no es correcto. Uno se tiene que oponer, porque la injusticia no debe ser parte de nuestra vida. ¿Y qué luchas hay? Porque toda la gente dice, pues es que todos son iguales. Y como no puedes, únete al... No, ¿cómo te vas a unir al enemigo? De ninguna manera. Nosotros, el pueblo de Israel, está arriba, no está abajo, ni es igual que el mundo, y por eso tenemos que ser diferentes y actuar diferente al mundo. Y todavía cuesta trabajo, para muchos cuesta trabajo, pero tenemos que ser la diferencia en las aguas de las naciones, de los pueblos. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.